Durante décadas nos han repetido una y otra vez los horrores del nazismo, los crímenes del fascismo y los abusos de las dictaduras. Pero nadie habla del comunismo. Nadie recuerda los millones de muertos, las purgas, los gulags y el terror rojo. Tampoco se condena públicamente al marxismo, ni se persigue como ideología criminal. Muy al contrario, sigue presente disfrazado de progresismo en muchas instituciones occidentales. Pero hubo un momento en que un puñado de hombres lo vio claro. Sabían que el comunismo no solo era un enemigo ideológico, sino una amenaza real y tangible para Europa. Y decidieron hacerle frente con lo único que tenían: su valor, su fe y su sangre. Eran españoles y formaron la unidad más dura, sacrificada y olvidada del siglo XX, la División Azul. Pero vamos al principio. Tras la Guerra Civil, España estaba agotada. El país acababa de salir de 3 años de lucha fratricida y Franco, a pesar de las simpatías por el Eje, no podía arrastrar a la nación a otra guerra. Y declaró la no beligerancia, manteniéndose al margen oficialmente de la Segunda Guerra Mundial. Pero el conflicto mundial no era un simple choque entre potencias, era en el fondo una guerra de ideologías. En 1941, cuando Hitler lanza la Operación Barbarroja y rompe su pacto con Stalin para invadir la Unión Soviética, muchos en Europa entienden lo que se está jugando. Es una cruzada contra el comunismo. Y Franco lo vio claro. Tomó una decisión inteligente: no comprometer al Estado, pero permitir el envío de voluntarios para apoyar la lucha contra la Unión Soviética. De esta forma, cumplía su deuda con Alemania, contenía los sectores más pro-alemanes dentro del régimen y al mismo tiempo se presentaba ante el mundo como un país neutral. La División Azul, oficialmente la 250 División de Infantería de la Wehrmacht, fue una unidad formada por españoles, mandada por españoles, pero integrada en el ejército alemán. El primer contingente fue de unos 18.000 voluntarios, pero a lo largo de la guerra llegaron a pasar por ella más de 47.000 hombres. Eran muy distintos entre sí, pero todos con algo en común: valor y convicción. Algunos eran excombatientes del bando nacional endurecidos por la guerra civil. También había jóvenes falangistas, profundos creyentes en la lucha contra el marxismo. Asimismo, había campesinos, obreros y estudiantes que buscaban redención, gloria o simplemente huir del hambre. Por otro lado, había militares profesionales que querían méritos o ascensos. Y por último, algunos presos a quienes se les ofrecía limpiar su pasado combatiendo en el frente. Todos ellos vestían uniforme alemán, pero llevaban el escudo español en la manga. Mantenían su identidad, su lengua, sus tradiciones y sus mandos propios. Fue una unidad única en la Segunda Guerra Mundial. Desde julio de 1941, los voluntarios españoles fueron trasladados a Alemania, entrenados y equipados para el invierno ruso. Y es que no se enfrentaban a una campaña cualquiera, iban al frente oriental, el más salvaje, el más crudo, el más inhumano de toda la guerra. Su destino era la zona de Novgorod, el río Volkhov y las afueras de Leningrado, donde Alemania intentaba cortar el suministro soviético y romper el cerco. Allí, los españoles se enfrentaron a un enemigo numéricamente superior, bien armado y con una voluntad férrea. Pero además del enemigo, estaba el clima. Temperaturas de 40 grados bajo cero, barro eterno, nieve, hielo y raciones mínimas. Era una guerra de trincheras, asaltos a bayoneta y minas escondidas. Dormían en agujeros en la tierra, compartían mantas heladas, caminaban sobre cadáveres congelados. Y pese a todo, aguantaban. Durante más de un año, la División Azul combatió sin descanso en el frente oriental. Día tras día, noche tras noche, resistiendo ofensivas, devolviendo fuego, recuperando posiciones a golpe de granada. Mientras tanto, la prensa alemana hablaba con asombro del coraje de los españoles. Se les reconocía como los soldados más duros del frente, más fiables que muchas divisiones alemanas. Enfrentamientos como el de Posad, Otenskaya, Dubrovka o Tigoda se saldaban con pérdidas enormes, pero con la posición asegurada gracias al valor de los españoles. El general Muñoz Grandes, que comandó la unidad en sus inicios, fue rápidamente ascendido por su capacidad de liderazgo. Su relación con los mandos alemanes fue excelente,
Incluso Hitler lo recibió personalmente y le ofreció ampliar la participación española, cosa que Franco, con inteligencia política, rechazó. Pero si hay una fecha que define el alma de la División Azul, es el 10 de febrero de 1943. Ese día, en el sector de Krasny Bor, unos 5.300 españoles fueron atacados por más de 44.000 soldados soviéticos, apoyados por más de 100 tanques y 600 piezas de artillería. Los españoles estaban mal armados, sin blindados y sin apoyo aéreo, pero no se rindieron. Lucharon casa por casa, trinchera por trinchera. Murieron más de 1.200 españoles, pero infligieron al enemigo unas 11.000 bajas. Krasny Bor no cayó y el avance soviético fue frenado en seco. La resistencia fue tan brutal que incluso el enemigo la reconoció. Allí, la División Azul se ganó su lugar en la historia. Más tarde, a finales de 1943, la situación había cambiado. Alemania empezaba a perder la guerra. Estados Unidos y Reino Unido presionaban a Franco para que cortara su relación con el Eje. Franco, viendo que su deuda con Hitler ya estaba pagada con creces, ordenó la retirada oficial de la División Azul. La operación se hizo con disciplina y sin escándalos, pero no todos aceptaron volver. Varios cientos de españoles se quedaron voluntariamente y formaron la Legión Azul, que siguió combatiendo junto a los alemanes hasta 1944. Otros se integraron en divisiones extranjeras como la Waffen-SS, o siguieron luchando en Berlín en los últimos días del Reich. Algunos fueron capturados por los soviéticos y pasaron hasta 12 años en campos de concentración en condiciones inhumanas. Los que regresaron a España fueron recibidos como héroes. Franco los condecoró, les dio rango, estabilidad, reconocimiento. Muchos de ellos ocuparon puestos de responsabilidad en el ejército o la administración. Pero con el tiempo, la memoria de la División Azul fue silenciada. En la transición, hablar de ellos era tabú, eran incómodos, molestaban y sin embargo fueron de los pocos europeos que combatieron al comunismo de frente, con valor y sin pedir nada a cambio. Y más tarde, mientras la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas imponía dictaduras en media Europa, mientras millones de personas eran encarceladas, deportadas o asesinadas en nombre del marxismo, los españoles que murieron en el río Volkhov ya sabían a lo que nos enfrentábamos. Hoy, el comunismo sigue presente en muchas universidades, gobiernos y medios de comunicación. No ha sido condenado, no ha sido juzgado, y nadie pide cuentas por los más de 100 millones de muertos que ha causado en todo el mundo. Pero hubo un tiempo en que hombres valientes, mal armados pero con el alma firme, dieron un paso al frente para combatirlo. Se llamaban División Azul, y su historia no debe ser olvidada. Muchas gracias y hasta la próxima.